La Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a este informe de actividades de la directora del Programa Universitario de Estudios de Género. Preside en este acto el doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora María Isabel Belaustegui-Goitia Rius, directora del Programa Universitario de Estudios de Género. Y el licenciado Luis Raúl González Pérez, abogado general de la UNAM. Saludamos la presencia de autoridades universitarias, así como de académicos y alumnos del Programa Universitario de Estudios de Género que hoy nos acompañan. Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos. Escuchemos a continuación el informe de actividades de la doctora María Isabel Belaustegui-Goitia Rius. Muchas gracias, señor rector. Gracias, señor abogado general, por acompañarnos en el informe último del PUE. A la audiencia, muchísimas gracias por estar aquí. Les hemos preparado un reporte breve de 3 hojitas, donde asentamos cuantitativamente algunas de las actividades más importantes del PUE durante los últimos 10 años. La podrán recoger al salir, las esperan todos los números del PUE. En ellas aparecerán con detalle el número de alumnos impactados en el posgrado y en todos nuestros cursos, talleres y seminarios por miles, el número de invitados internacionales por docenas, las decenas de universidades nacionales e internacionales con las que hemos trabajado, los cientos de militares que hemos tenido en nuestras aulas, los proyectos internacionales de movilidad estudiantil e intercambio de investigadoras y profesores que hemos generado. También pueden leer nuestros proyectos con la Comunidad Europea y con Latinoamérica, nuestras radiografías de hombres y mujeres en la UNAM, el número de maestras y maestros de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria que hemos formado con los libros que hemos hecho para la SEP en millones, el número de volúmenes de nuestra biblioteca en miles, el número de libros que publicamos, cerca de 70, los servicios sociales que hemos formado, nuestras estancias académicas en el programa, los miles de asistentes a nuestras conferencias, coloquios, encuentros, las actividades con ministros, jueces, Cámara de Diputados, ONU y organismos no gubernamentales, las facultades, institutos, centros, programas, direcciones con las que nos hemos vinculado, los medios, radio, TV, internet, con los que hemos sido entrevistadas y en los que hemos intervenido. Me queda muy claro cómo impactan los números. Además del resumen que pueden ustedes recoger ahora que salgan, tienen en la página web un informe ejecutivo donde pueden consultar con detalle cada una de estas cifras. Hoy quiero hacer otra cosa más allá de los números y de lo cuantificable. Quiero dar cuenta de nuestro hacer, es decir, lograr que nuestro modo de trabajar cuente. Quiero hablar de la esencia del PUE, de cómo trabajamos en colectivo y con nuestros estudiantes, de cómo nos vinculamos, de cómo entendemos una universidad pública e intervenimos en las injusticias y las desigualdades de las mujeres y jóvenes de nuestro país. Quiero contarles cómo actuamos, cómo generamos proyectos, lenguajes, teorías y acciones que los hagan visibles y las hagan valiosas. Quiero hablar no de cuánto hacemos y con cuántos, sino de qué hacemos y cómo. Esto lo haré dando cuenta en 3 tiempos de nuestro hacer durante estos últimos 10 años. En el primer apartado de este texto, trazo nuestro mecanismo básico de operación, la vinculación, el contacto del afuera con el adentro y del arriba con el abajo. El contacto de la práctica y la teoría con las urgencias sociales. Elijo un acontecimiento reciente e intento significar a partir de él nuestra pedagogía, es decir, nuestros giros, nuestras torsiones, nuestras tensiones, nuestro modo de hacer durante 10 años. El segundo momento hablará de nuestro trabajo afuera, con 3 de los sistemas más importantes de la nación: el militar, el educativo y el sistema de justicia. En un tercer momento me centraré en la explicación de 4 proyectos al interior de la universidad. Cómo generamos política universitaria, nuestro proyecto de equidad, el proyecto de posgrado y el proyecto editorial. En todos ellos abordaré los mecanismos que conforman nuestro hacer como programa de estudios,
hacer en una universidad pública. Dejo fuera mucho de nuestro quehacer cotidiano, sin el cual estos proyectos no serían posibles. Primer momento, nuestras formas de hacer, la conversación y el contacto. Si ustedes entran al maravilloso edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicado a un costado del Zócalo por su puerta principal, y caminan para encontrarse girando a la derecha, con la escalera suroeste, por la que suben los ministros, se toparán con los murales pintados en 2010 por Rafael Cauduro. En esa enorme escalera de 3 pisos, Cauduro, en espirales ascendentes y descendentes, pinta, más que pinta, precipita la historia de la justicia en México. El artista pudo escoger entre los variados momentos emblemáticos de nuestra nación, la Constitución de 1857, la de 1917 o las leyes de reforma, pero Cauduro decide contar la historia del dolor provocado por las fallas, la corrupción, por la estulticia y la violencia de la justicia en México. Pinta el crimen, el secuestro, la corrupción, el homicidio, la tortura, la violación, la tortura para sacar declaración, la represión. Corona sus murales con el espacio de mayor sufrimiento y abuso en México, la cárcel. Y además lo hace como nosotras, con nuestro objetivo. Pinta a las mujeres en ella, las destaca, las hace visibles. Inicia en la planta baja con una línea de cráneos, el Tzompanqui, cráneos de las personas sacrificadas que hoy se cuentan por decenas de miles en México. En el segundo nivel, pinta el abandono en las cárceles con archivos muertos. Ahí los pueden ver, esos son los archivos que el mismo Cauduro dice que son los archivos de las personas encerradas, sobre todo mujeres. Estos archivos contienen las vidas estancadas de las personas encarceladas. En el tercer nivel, dibuja escenas de violación, homicidio, tortura que hoy nos desbordan. Cauduro plasma la violencia ejercida en particular hacia las mujeres que han sido colocadas en situación de extremo. El miércoles, hace 2 semanas, invitamos a Cauduro a la cárcel de Santa Marta, Catitla, penal que, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dejado de tener muros grises. Desde 2008, en un proyecto iniciado por el PUED, las presas han tomado las paredes del penal y en giros similares a los de Cauduro en la escalera en espiral por donde ascienden los ministros, han creado 4 murales en los que describen, en sintonía con el artista, la historia de la justicia en México. Las presas tomaron la escalera de caracol por donde suceden 2 cuestiones fundamentales. Baja su escasísima visita y sube la presa que inicia su proceso de liberación. También escasa la subida porque salen muy pocas. Entran muchas y salen pocas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el penal de Santa Marta cuentan la historia de la justicia en México, no la oficial, sino la de las más violentadas, las más olvidadas, la de las invisibles. Presas y artista dejan ver los sótanos de la justicia en México. Ambos trabajaron en espiral, plasmaron en sus paredes el ascenso y el descenso de lo que más valoran y de lo que más temen, la justicia en México. Cauduro se estremeció en Santa Marta frente a los murales de las mujeres recluidas. Las presas y el artista intercambiaron experiencias sobre el significado de esos muros, de lo que encierran, limitan y contienen. ¿Y qué es una pared para usted?, le pregunta Lucero, una de las muralistas de Santa Marta, de las presas. Denotaron cómo el arte, la academia y sus prácticas de intervención unen a lo alto y a lo bajo, a lo visible y lo silenciado, a lo que es pensable y concebible y a lo que es impensable e inconcebible. Conversaron acerca de las relaciones entre la justicia y sus sótanos. Discutieron la relación de jueces, juzgadores, con mujeres y las profundas irregularidades y abusos de la justicia. Hablaron de la relación entre delito y mujer, de las formas en que jueces y agentes jurídicos manipulan la ley y castigan a las mujeres según las consideran sus conciencias personales como buenas o malas. Detallaron críticamente el papel de las cárceles y en ellas las del creciente número de mujeres. Ha aumentado más del 500% en los últimos 7 años. Las presas, versadas en gramática jurídica, narrativas visuales y textuales de la historia de la justicia en México, producto de nuestro trabajo en talleres literarios, jurídicos y artísticos, dados por nosotros y por Polo Castellanos, nuestro muralista, intercambiaron encuadres visuales, motivos narrativos, técnicas y escenas. A partir del contacto entre intelectuales y presas, construimos una nueva historia de la justicia en México, de abajo hacia arriba, desde las mujeres invisibles de las cárceles en México hasta la Suprema Corte de Justicia.
La escena de la visita de Cauduro a esta cárcel de mujeres y lo que provocó en relación al contacto, la conversación y la producción de conocimiento desde abajo y entretenida con estos sujetos impensables y desiguales es un ejemplo de nuestras formas de hacer. No solo vincula personajes, un artista intelectual de los más destacados en Latinoamérica y en el mundo del arte plástico, con las mujeres más olvidadas e invisibles, sino también significa el contacto entre perspectivas, posturas y posicionamientos que ofrecen visiones ocultas o no representadas de nuestra justicia. Nosotras vinculamos a la manera de una espiral, con torsiones que descienden y ascienden, centrípetas y centrífugas, lo bajo con lo alto, lo encerrado con lo visible, lo abierto con lo cerrado. Surgen varias preguntas. ¿Qué importancia tiene para nosotros los universitarios y para el saber y las prácticas que producimos no solo favorecer, sino precipitar el contacto con estos otros inconcebibles e impensables? ¿Qué tipo de conocimiento se produce al pensar en colectivo, justamente desde estos lugares de silencio y justamente de nuestros sujetos impensables? Lo que nos interesa destacar en nuestras maneras de hacer es cómo pensar juntos, cómo conversar con sujetos que pueden ser difícilmente concebidos. Un intelectual excepcional en contacto con mujeres invisibles, una corte suprema y un espacio ínfimo. Entre ambos, construir una visión distinta al conjugar dos posturas críticas que hacen sentido del proceder jurídico en México. Esta escena de contacto con lo considerado legítimo y lo residual, entre el centro y el margen, entre creadores, agentes de justicia y víctimas, entre disciplinas y perspectivas distintas, es fundamental en nuestra pedagogía, en nuestros modos de hacer. Con estos materiales y estos escenarios construimos seminarios, proyectos de investigación, organizamos foros, coloquios, ideamos programas en nuestras aulas a nivel licenciatura y posgrado. Con estas tensiones y contorsiones trabajamos teóricamente. La teoría es eso para nosotras, lo que posibilita el contacto y la conversación, lo que permite pensar lo impensable. Así, en espiral, hacemos hablar a la justicia en México. Podemos calificar nuestro hacer como de intervención teórica o activismo teórico. Esa palabra suena curiosamente muy mal en nuestros ámbitos, la palabra activismo, y nosotros la queremos abrazar. La intervención teórica y el activismo teórico. Parece un oxímoron. Si es teoría no interviene y si esa intervención no es suficientemente teórica. Nosotras hemos logrado, como lo espero demostrar, conjugar operaciones teóricas con nuestras recientes urgencias, una de las funciones más importantes de una universidad pública. Un programa universitario como los que se han multiplicado afortunadamente en nuestra universidad es eso, una bisagra que conecta, abre puertas, derriba muros o los toma. Un programa es un organismo ágil, flexible, un puente en red, una espiral cuyos giros vinculan proyectos, sujetos, espacios, preguntas, teorías, soluciones y alternativas con el fin de poner el conocimiento, las prácticas y las funciones de la universidad pública al servicio de las urgencias sociales de nuestro país. Acorde a estas maniobras teóricas y de intervención, hemos trabajado vinculándonos con los sistemas militar, educativo y jurídico, como lo voy a tratar de explicar a continuación. Aquí termino con nuestros mecanismos y voy a tratar de hacerlos jugar en los proyectos que hemos realizado durante estos 10 años. Segundo momento, los sistemas nacionales, sistema militar, Sedena. La multiplicación de cárceles y de mujeres en ellas ha ido de la mano del incremento exponencial de personal militar en nuestras cárceles. En México se han endurecido las formas de gobierno, principalmente a partir del aumento de medidas militares, claro, el aumento de crimen, ¿no? y de crimen organizado, y con él el aumento de medidas militares, de cercos, de prisiones, es decir, de vigilancia, restricción de movimiento y violación a los derechos humanos. Estos actos de cercos multiplicados durante los últimos 7 años nos hablan de un país que recrudece su autoritarismo y se aleja de los caminos de negociación, trabajo político, educativo y cultural que son centrales para la democracia. Trabajamos con Sedena de 2008 a 2012 en los temas de desigualdad de género y violencia. Nuestra labor se dirigió a personal de todas las regiones militares y de variados rangos, desde soldados hasta generales y de diferentes escuelas del sistema educativo militar. En colaboración con el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, con el ISUE,
llevamos a cabo el proyecto de análisis, revisión, instrumentación y seguimiento de la currícula de lo que los militares estudian, de lo que leen, de 6 instituciones educativas militares desde la perspectiva de género. Esto con el fin de hacer visible las formas de violencia hacia las mujeres y jóvenes que se multiplican con la milicia en las calles. Yo solo puedo reseñar algunas cosas, pero este proyecto fue increíblemente rico. Estas actividades han modificado lo que los militares estudian, lo que comprenden y lo que deben atender. La UNAM ha logrado intervenir académica y culturalmente en uno de los sectores más sensibles a nuestra memoria. Detejen ustedes en el siguiente testimonio las jerarquías que se trastocan y el tipo de colaboración que fomentamos entre militares. Los efectivos militares trabajaban en silencio ante la tarea de construir una flor colectiva. Negociaban liderazgos, decidían materiales, proponían ideas, compartían tareas. Una mujer militar, una capitana, guiaba a los demás, todos hombres de grados mayores. Para completar su tarea colectiva, uno de ellos hacía pequeñitas bolas de colores de papel crepé y cada vez que terminaba una y la pasaba a su equipo decía: que me viera mi general, que me viera mi mujer. Fue un trabajo muy entrañable. Sistema Educativo Nacional, Secretaría de Educación Pública. Desde el aula y sus muros, a veces tomados, otras derribados, pero colindantes siempre con urgencias sociales, hemos construido otra pedagogía en espiral, desde un conjunto de torsiones y giros, de ascensos y descensos que van desde la cima del pensamiento teórico a la planta de los pies, del trabajo conceptual en el salón de clase al trabajo en territorio, conjugando disciplinas, saberes, pero sobre todo conversaciones y contactos. Estos giros, como dije, concretan nuestra función como programa, vincular las urgencias sociales con el pensamiento y el quehacer universitario, transformando los problemas también en escenarios de estudio para el análisis y la intervención. Hemos editado libros, trabajado en el salón de clase y producido opciones curriculares alternativas y nuevas pedagogías en todos los niveles, desde el preescolar hasta el posgrado. El PUEG ha tenido la oportunidad de colaborar con la Secretaría de Educación Pública desde 2008. Analizamos desde la perspectiva de género 108 libros de texto gratuitos de los grados primero a sexto de primaria y segundo y tercero de telesecundaria de 10 áreas disciplinares. Derivado de este trabajo, el PUEG en 2012 elaboró un manual para incorporar esta perspectiva de género en la creación de todos los libros de texto y otros materiales educativos afines. En este proyecto creamos los libros que nuestras maestras y maestros de toda la nación en educación básica leen. Los libros sobre equidad de género y prevención de la violencia son dirigidos a docentes de nivel preescolar, primaria, secundaria y educación media superior. A la fecha, la SEP ha imprimido un tiraje total de 1.605.000 ejemplares. Llevamos a cabo la estrategia de inducción a los libros de equidad de género y prevención de la violencia en 30 estados de la República. Estuvimos en todo México. Trabajamos en las aulas con más de 3.000 profesoras y profesores de los niveles preescolar, primaria y secundaria. Esto quiere decir que salimos con nuestros equipos de formadoras a toda la nación a trabajar directamente en sus salones de clase con los libros propuestos. El salón de clases es entonces para nosotras, además de nuestro centro de operación, el espacio más estratégico de intervención. La espiral, la frontera que nos permite el contacto y la conversación con lo que las maestras saben, lo que quieren y lo que temen. Este saber es hoy especialmente útil y estratégico, dado que es construido tomando en cuenta las voces y prácticas cotidianas de las maestras. Hablamos de saberes colectivamente construidos, de acciones convergentes y surgidas de la convivencia con urgencias sociales, con sus sujetos, con sus posturas, con sus voces, las cuales retomamos y profundizamos en nuestras aulas, en nuestros proyectos de investigación y en nuestros trabajos de tesis. Sistema de justicia y penitenciario. Fuimos convocadas en 2008 a pintar murales y acabamos construyendo una historia de la justicia en México alternativa. Y lo hicimos desde uno de los espacios más olvidados de nuestra nación. Partimos del grito, primer mural en la escalera de la sala de espera de mujeres sentenciadas, y terminamos con un cuarto mural que corona el proceso narrativo, colectivo y jurídico de las mujeres reclusas con el título Acción Colectiva por la Justicia. A cada muro tomado, las mujeres tomaban también la palabra a favor de procesos jurídicos y de concientización, y eso es lo que sabemos hacer los universitarios, ¿no? Trabajar con la palabra. Fuimos avanzando del primer mural, que significa un grito de impotencia,
a la justicia, al cuarto mural, que habla del fortalecimiento intelectual, emotivo y jurídico de las mujeres recluidas. A partir de la puerta, esto es mágico, cuando pintamos la puerta en el cuarto mural, en la abertura que además el abogado general me enseñó a ver que la que se abre es la Constitución, porque el Código Penal es más difícil, se abre la Constitución, y entre esa apertura de la Constitución y el Código Penal, ahí, en esa rendija, descendió un nuevo proyecto, con la colaboración de la Facultad de Derecho y la Comisión de Derechos Humanos del DF. Hemos creado la Clínica de Justicia y de Género Marisela Escobedo, única en su tipo en la UNAM, al igual que las clínicas de litigio estratégico de interés público, las que existían en todas las universidades importantes, y hasta ahora hay una en la UNAM. Tiene como línea de acción la investigación, la docencia y la defensa jurídica de asuntos en los que se vean reflejados fallos en el debido proceso en contra de las mujeres y cualquier clase de violencia, pero también tiene dos finalidades muy importantes, una pedagógica y esta jurídica, ¿no? También se trata de enseñar el derecho de otra manera. Estamos trabajando en casos bandera que señalan fallos estructurales y transforman el proceder de la justicia en México, y en un proyecto de nuevas pedagogías para que becarias y servicios sociales aprendan derecho con base en metodologías de caso y desde enfoques teóricos muy avanzados y conceptuales que vean la perspectiva de género en todos estos estudios críticos. Adicionalmente, instalamos en el bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la UNAM una unidad especializada en perspectiva de género que ha capacitado al personal que allí labora. El trabajo de intervención teórica entre activismo y academia en espiral, llevado a cabo con estos tres sistemas, el militar, el educativo y de justicia, es estratégico, no solo porque forma militares, jueces y magisterio, que es un gran triángulo, y sobre todo en esta violencia que tenemos ahora, ¿no? Es militares, jueces y magisterio son importantes, pero no solo es eso. Es también importante porque constituye un puntal innovador y creativo, entre otros muchos que están surgiendo en la nación, en una lucha eficiente contra la violencia, en particular la ejercida contra mujeres y jóvenes. Tercer momento, el interior de la UNAM, política universitaria. Contribuimos a la creación de la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario, en donde proporcionamos información sobre proyectos, iniciativas y condiciones de equidad en la universidad, así como en la elaboración de sus propuestas centrales a la comunidad universitaria. Desde la Comisión Especial de Equidad de Género, y con trabajos particulares de nuestra comisión asesora, contribuimos a la concreción de los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM. Con el apoyo de la Rectoría, actualmente estamos preparando una campaña que los dé a conocer y los haga útiles. Esta campaña da continuidad a la primera llevada a cabo en 2010, cuyo lema fue Igualdad entre mujeres y hombres, nuestra manera de ser Pumas. Nuestra universidad y nuestros estudiantes tienen hoy espacios desde donde construir propuestas académicas y de política universitaria que fortalezcan la equidad de género y combatan toda forma de discriminación o acoso sexual. Ya hay una plataforma. Ambas figuras colocan a la UNAM como pionera en Latinoamérica en la construcción de mecanismos que subrayan su esencia democratizante. Equidad. En el ámbito internacional, nuestro proyecto fue referente para la elaboración de medidas para la inclusión social y equidad en instituciones de educación superior, por sus siglas MISEAL, en América Latina, proyecto en el cual participa el PUEC junto con otras instituciones de educación superior de América Latina y Europa. Fue financiado por Alfa 3, que es uno de los programas más importantes educativos de la Unión Europea. Este proyecto trabaja mecanismos de inclusión y permanencia en la universidad desde formas de la diferencia racial, sexual y de clase. Ya estamos haciendo intersecciones con estas formas, no solo género, sino en sus intersecciones con lo racial, lo sexual y la clase. Las investigaciones del proyecto Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género se trabajaron para dar lugar al libro Intrusas. Datos, narraciones, testimonios, entrevistas, radiografías que dan cuerpo a eso que no puede ser visto, a lo que nuestra mirada no ha aprendido a ver. Novela de detectives, género en acción. ¿Dónde están las mujeres? Y si están, ¿en qué espacio? ¿Haciendo qué? ¿Para quién? ¿Qué ha pasado con ellas? El misterio se resuelve fácilmente. Están en todas partes. Están en puestos de decisión y directivos, pero mayormente en los espacios menos reconocidos, de menor importancia, de más trabajo ingrato. Descienden en los cargos más prestigiosos y significativos. Posgrado. Orientación interdisciplinaria de posgrado en estudios de género y crítica cultural. Con la ayuda de la Coordinación de Estudios de Posgrado
hemos dotado de estructura a la primera opción de innovación curricular, conocida como orientación interdisciplinaria de posgrado. Apenas estaba esbozado en el REGEP, en el Reglamento General de Estudios de Posgrado que cambiamos en 2006. Nosotros acabamos de darle forma. Las OIP son campos de estudio que se integran a los programas sin aumentar su carga académica, son ágiles, es una opción muy bonita, circula muy bien en los posgrados existentes. De esta manera no multiplicamos los posgrados, sino que articulamos las rutas en los seminarios ya existentes. La OIP en estudios de género y criterio cultural está estructurada a partir de dos aproximaciones, desde los estudios de género y desde sus giros críticos en la revisión de las teorías de la cultura, las formas de resistencia, las maneras de conversar y contactar con las personas del otro lado del mundo. Parte de nociones fundacionales que hablan de la construcción de la historia desde abajo, como los conceptos de ciudadanía, voz, movimientos sociales, nuevas nociones de espacio, cuerpo, sexualidad, sobre todo sexualidad y representación. En torno a esta OIP, orientación interdisciplinaria de posgrado en género y criterio cultural, hemos creado ambientes académicos con opciones de movilidad estudiantil internacional, como son el programa de intercambio internacional y movilidad estudiantil entre espacios, movimientos, actores y representaciones de la globalización del Colegio Internacional de Graduados, como las universidades que ustedes ven en la gráfica, y el máster interdisciplinario en Ciencias Humanas y Sociales del programa Erasmus Mundus de la Unión Europea sobre mediación intercultural, un tema muy importante ahora, conflicto y movilidad, MITA, el cual profesionaliza la mediación intercultural en contexto actual de movilidad internacional y transnacional. Este fue inaugurado ahora en septiembre de 2012. Un claro ejemplo de movilidad es la visita de trabajo que haremos estudiantes y personal académico afiliado al PUEC la semana siguiente al Departamento de Estudios de Género de la Universidad de Rutgers, rankeado como uno de los más prestigiosos del mundo. Nos invitaron a presentar el modelo. Hemos trabajado en nuestros seminarios de posgrado y de investigación desde las nuevas formulaciones teóricas sobre la resistencia, el cuerpo y la sexualidad, sobre todo la sexualidad, en consonancia con los movimientos sociales contemporáneos y las teorías más avanzadas. Hemos reconocido en el tema de la sexualidad un nuevo escenario político que moviliza a grupos crecientes de jóvenes. Este reconocimiento ha llevado a que entendamos desde ángulos nuevos lo que moviliza a los estudiantes. Incorporemos nuevos contenidos de actividades en nuestros seminarios, nuestras investigaciones y sobre todo en nuestras aulas. Y ha llevado también a que nuestros salones de clase, actividades y pasillos estén a reventar de estudiantes. Hemos construido con ellos todos nuestros proyectos. A los estudiantes los incorporamos como servicios sociales, colaborando en sus trabajos de tesis, como becarias, como ayudantes en nuestras cátedras. Sin estudiantes, nada de lo que hemos reportado sería posible. Sin el ejercicio docente en el aula, espacio de arraigo de nuestras ideas, nuestros deseos y nuestras pasiones, estos proyectos no tendrían ningún lugar. El perfil del personal académico con el que hemos creado y sostenido estos proyectos de intervención teórica en cárceles, supremas cortes, retenes, calles, plazas, salones de clase, es aquel que encuentra en la frontera entre la docencia y la investigación su principal inspiración. Ese que no ha elevado muros grises entre el salón de clase y su trabajo más teórico. Ese que ha tomado la brocha, que ha trazado con estudiantes su esperanza en ellos y en las ideas que se construyen en conjunto. Hoy más que nunca es imprescindible tomar los muros que nos separan de las oportunidades de crear historias distintas con los jóvenes y las mujeres del otro lado del mundo. El perfil del estudiante con quien hemos trabajado es muy amplio. Nuestra experiencia es que al pintar con ellos los muros, deshacer las divisiones disciplinarias, algunas jerárquicas, no todas, eso lo he aprendido muy bien, no todas, y otras canónicas, tampoco todas, al ofrecer ambientes académicos cuidadosamente estructurados, además de basados en la confianza, la pasión y el compromiso, pero con alegría, se logra una construcción colectiva del conocimiento con posibilidades tanto de intervención como de formación. Publicaciones. El PUEC integra un proyecto editorial a partir de 3 criterios: publicación de trabajos teóricos sobresalientes en el ámbito nacional e internacional, de las temáticas y las tensiones que son nuestros temas. El segundo son intervenciones pedagógicas, este nos importa muchísimo, es cómo enseñar, cómo tomar los estudios de género como un modelo pedagógico, pero además cómo hacer que se titulen más tesis, desde aumentar la titulación con nuestros temas. Y nos interesan mucho las traducciones también, de los más importantes
elaboraciones teóricas internacionales. Durante los últimos años hemos hecho un esfuerzo muy intenso en dos direcciones: la publicación de textos desde pedagogías que hagan que giren las miradas, toda esta formación en espiral, que giren, que bajen, que suban, que tengan fuerzas centrípetas y centrífugas, dos estudiantes, para mirar sus problemas. Y también nos han interesado mucho la traducción, como les decía hace un momento. Queremos traducir aquellas intervenciones teóricas que han fincado cánones y aproximaciones teóricas cuyo desconocimiento nos relega no solo de ser competentes internacionalmente, sino de la comprensión profunda de nuestros temas y de nuestra docencia actualizada. Mucho de lo que hacemos nosotros, lo que más nos importa es enseñar con mucha intensidad, con mucha claridad, con mucho vocabulario. Y claro, escribimos mucho también, pero es la docencia. En un esfuerzo monumental hemos traducido este último año los textos de Gloria Anzaldúa, Sara Amer, Chela Sandoval, Chandra Mojante e Edith Rogoff. Estos textos no representan una moda académica, son verdaderas intervenciones en el pensamiento crítico de nuestro campo. No quiero terminar, vamos ya hacia la salida, sin aludir a dos temas más que colocan al PUEG en un lugar muy especial. A la par de ser una de las instancias de la Coordinación de Humanidades que más ingresos extraordinarios produce, hemos sido acreedoras a 9 premios, 2 para el PUEG y 7 para sus integrantes o afiliados. En materia financiera, el presupuesto asignado por la UNAM al PUEG aumentó de 6 millones de pesos en 2004 a 15 millones de pesos en el año en curso. Muchas gracias. Es importante destacar que durante la mitad de esta gestión, 5 años, los ingresos extraordinarios del PUEG fueron superiores al 150% del presupuesto universitario asignado al programa, y el resto de los años el PUEG produjo suficientes ingresos extraordinarios para financiar sus proyectos externos y cofinanciar los internos. En el año 2012, especialmente productivo, captamos 20 millones de pesos. Conclusiones. Hemos logrado las siguientes intervenciones en la estructura de nuestra universidad, en su columna vertebral. 1. Todas estas son cosas desde luego colaborativas, pero hemos trabajado mucho en ellas. 1. Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario. 2. Lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM. 3. Orientación interdisciplinaria de posgrado en estudios de género y cultural, primera en su tipo. 4. Clínica de Interés Público de Justicia y Género Maricela Escobedo, también primero. Internacionalmente ha sido reconocido el papel del PUEG en la consolidación de una academia con giros hacia la docencia y la investigación-acción, al ser convocadas para presentar nuestro modelo por universidades como Columbia, Barnard College, Duke, Berkeley, Rutgers, la Universidad de Nueva York, la Universidad de Buenos Aires, las universidades públicas de Ecuador, Colombia, Brasil, Costa Rica, Francia, Alemania, como invitadas especiales a compartir nuestro modelo pedagógico, nuestra mecánica y nuestras maniobras teóricas. Nos gusta maniobrar teóricamente con las manos. Viajamos para mostrar una obviedad, que el salón de clase es inspiración y espacio propulsor de conversaciones, es decir, de lazos entre personas, pasiones, visiones y conceptos, que son imprescindibles para pensar juntos y distinto. Viajamos para demostrar que pensar distinto es pensar con los otros, con los impensables, con los otros imposibles, y con ellas construir conocimiento que nos permita amalgamar una historia de la justicia, de la violencia, de la igualdad, desde abajo y desde arriba, desde afuera y desde dentro. Una historia colectiva que nos saque de estos sótanos donde no entra la luz y prolifera el estancamiento. Un reto monumental como las paredes que hemos tomado y las que nos falta por tomar. Y colorear. Después de 10 años hemos contribuido a consolidar una institución estructuralmente provista para enfrentar los retos que un tema como el de la igualdad en una democracia y un Estado de Derecho exigen. Nuestro programa ha contribuido en esta década a encontrar vías de contacto, de entendimiento analítico, teórico y cultural, pero sobre todo de la convivencia, especialmente con mujeres y jóvenes. Estamos muy cerca de los jóvenes y estamos muy cerca de las mujeres y sus urgencias. Estar cerca hoy de jóvenes y de mujeres es estar cerca de las preguntas imprescindibles y de las soluciones más estratégicas, útiles y avanzadas. Queremos ser las mejores, pero queremos serlo de la mejor manera, con excelencia, pero con igualdad y justicia y sobre todo con solidaridad.
Quiero agradecer de todo corazón al pueblo en su conjunto, a Patricia Piñones, secretaria académica, a Ana Buquet, secretaria de Equidad, a secretaria de Investigación y Proyectos Académicos, a Itzel Figueroa, que es la coordinadora de formación, es una lista larga, a Elena López, coordinadora del área de literatura, cine y afectividad, a Marta Lamas, del área de género y política, a Lourdes Enríquez, encargada de investigación, a Marta Leñero, asesora de pedagogía que hizo los libros de la SED, a Rebeca Rojas, delegada administrativa, muchísimas gracias, a Joel Estudillo, coordinador de biblioteca, a Tomás García de cómputo, a Patricia Estrada, de apoyo académico, a Alejandra Correa de publicaciones, a Alejandro Hernández de difusión y al equipo de jóvenes, a todos los jóvenes y a todos los jóvenes del pueblo, a nuestras secretarias, a nuestros estudiantes, a los profesionistas, a los trabajadores y las trabajadoras que nos han dado tanto durante tanto tiempo. En relación al trabajo estructural de los últimos años, muchas gracias al doctor Luis Raúl González, nuestro abogado general, la doctora Gloria Soberón y a Esther Juárez, una de sus colaboradores fantástica, muy especialmente al doctor Narro, nuestro rector, por su entendimiento. Lo difícil de verdad, por su entendimiento, primero entender, porque el rector entiende, pero su entendimiento en temas nuevos y viejos, aquellos que tienen que ver con mujeres y con jóvenes. Quiero agradecer su capacidad de conectar, de conversar con lo alto y lo bajo, lo externo y lo interno, lo afectivo y lo afectivo es una frase de usted, señor rector, por su ser en espiral. También quiero agradecer a la doctora Morales por apoyarnos permanentemente en todas nuestras tareas. Ha sido muy importante porque nos ha hecho el trabajo muy grato. Y cuando tienes la posibilidad de tener un trabajo grato, puedes hacer muchas cosas. Estamos muy agradecidas con ellos y con ustedes muchísimo por su asistencia. Gracias. Escuchemos a continuación las palabras del doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Me da muchísimo gusto poder estar en este informe de actividades. Tengo que decir que ese gusto, que lo subrayo, estuvo a punto de verse mermado. Y lo quiero expresar porque al tiempo que siento este gusto, lamento no tener esa capacidad que admiro yo en los seres humanos que se pueden desdoblar. Y yo no lo he podido hacer. Yo no puedo, no me sale bien. Cuando intento estar en dos lugares al mismo tiempo, no puedo. Y resulta que se está entregando ahorita en el Senado de la República la medalla Belisario Domínguez a postmortem a Manuel Gómez Morín. Y Gómez Morín fue uno de nuestros rectores y fue un defensor de la autonomía y fue un intelectual y fue un personaje que cada quien puede analizar, en fin, pero que hizo muchas cosas por el país y por la universidad. Entonces, lo quiero decir con toda honestidad, cuando los seres humanos nos vemos en la posibilidad de optar, a veces sufrimos. Y cuando uno toma las decisiones, uno ya deja de sufrir. Entonces yo he estado aquí realmente muy contento, muy complacido por escuchar lo que hemos escuchado y de verdad quiero empezar mi intervención aparte saludarles a todos, a las directoras que están, a algunos varones que por ahí andan, allá hay uno, por allá hay otro, la última, siempre al final. Entonces mis amigas me dicen, y lo que les falta, porque todavía faltan algunos siglos, ¿no?
No, qué bueno que estén aquí todas y todos ustedes. Me da realmente muchísimo gusto saludar a universitarias y universitarios con quienes tengo una profunda relación. Muchas gracias por acompañarnos a la familia, que además son universitarias. Bueno, pues me toca hacer algunos comentarios. El primero tiene que decir lo que se estila en estos casos. Muchas felicidades. Muchas felicidades al programa, muchas felicidades a Marisa, muchas felicidades a quienes le han acompañado en esta tarea a lo largo de estos años. Muchas gracias al personal académico, al personal administrativo, muchas gracias a los becarios, muchas gracias a las instituciones que han tenido la sensibilidad, la capacidad de articular su trabajo con el del Programa Universitario de Estudios de Género. Muchas gracias a quienes desde la universidad han puesto también parte de ese mecanismo para articular, de esas facilidades para coordinar, de esas posibilidades para juntos hacer cosas. Siempre es más fácil hacer algo solo, siempre es más divertido hacerlo con otros, con los demás, y normalmente resulta mucho más provechoso tener esa posibilidad. Entonces me gustó mucho el enfoque que se dio, me gustó porque efectivamente la parte cuantitativa hay que revisarla. De hecho, la doctora Belaustegui-Goitia no la omitió, hizo un recuento muy rápido en primeras frases y amenazó con que nos va a dar una relación de 3 hojas de números. A los que nos gustan los números lo captamos rápidamente, pero no es menor lo numérico, y ella lo dijo, pero consideró, y me gustó el enfoque, que era también muy importante ver esto que ella llamó 3 momentos. Estos sistemas, primero, de hecho, esta conversación interna, qué hacer, cómo hacer, que configura pues, la gran participación de los integrantes del pueblo. Después, este segundo momento con los 3 grandes espacios, subsistemas, áreas, con las que se intercambió poderosamente desde el programa, con la parte, por supuesto, militar, con la parte de educación y con lo que tiene que ver con la justicia. Y después la parte hacia adentro de la universidad. Son llamadas de atención, son señalamientos, son diagnósticos de los pendientes, son retos para seguir haciendo cosas. Entonces, a mí me gustó el enfoque, porque estas son las cosas que han pasado y solo ustedes saben cómo han pasado y por qué han pasado, y solo ustedes saben las dificultades que han tenido que transitar para que puedan suceder, para que realmente puedan transformarse en realidades. Yo siempre digo que las cosas empiezan a veces con una ocurrencia. A veces a uno se le ocurren ideas. Las ideas tienen un nivel intelectual en mi escala de valores que es la que vale, la que rige, ¿no? Por no ser mi caso, pues déjenme que eso sea valedero para mí. Pero las ocurrencias son algo más como un flashazo. Una idea es algo más pensado, la verdad, más producto de la reflexión, del estudio. Pero transformar una ocurrencia o una idea en un proyecto, en un programa, y transformar un programa en acciones concretas y valorar qué pasó y medir resultados,
y retomar esos resultados para poder volver a empezar. Es lo que hace el trabajo exitoso al final entre muchos seres humanos, y entre los académicos así nos pasa. Se nos ocurren cosas, nos planteamos, a veces es una hipótesis de trabajo, a veces lo es de investigación, diseñamos algo, a veces es un experimento, en ocasiones es un programa, y lo ponemos en práctica y vemos qué es lo que pasa. Y el programa universitario de estudios de género tiene ya la edad suficiente, ya es más que adulto, tenemos 21 años, celebramos el año pasado, ¿no? El 20º aniversario, 21 años de trabajo, que ha habido una enorme consistencia. Han cambiado las personas, porque así pasa, eso es lo maravilloso de las instituciones y de la vida institucional. Las personas cambiamos, pero las instituciones ahí están, perseveran, siguen, se hacen presentes, responden, se van transformando y van transformando, que eso es algo también muy importante, que no solo son capaces de irse adaptando a los cambios que se van generando, sino tienen una gran energía cuando son exitosos para promover y provocar esos mismos cambios que perciben. Y el PUEG ha sido exitoso en ese sentido. Es un programa que llegó para estar con nosotros. Es un programa que puede presumir de muchas cosas, de logros cuantitativos que son importantes en su vida, y de logros que no son tan fácilmente cuantificables, tan fácilmente medibles, pero que los podemos percibir, sobre todo cuando vemos el mediano y el largo plazo. No podemos saber cómo éramos los universitarios hace 20 años o 22 sin el PUEG, pero sí estoy seguro que somos diferentes, que hay un universitario antes del programa, desde el PUEG, y que hay un universitario de ahora, y que en ese cambio ha tenido algo que ver, mucho que ver, el programa universitario. Y en estos últimos años, casi en la mitad de la vida del PUEG, Marisa ha estado articulando el trabajo, coordinando las experiencias, los saberes, los métodos, las técnicas, dándose tiempo para imaginar cosas, dándose tiempo para generar utopías. Y yo siempre digo que a los seres humanos nos hacen falta las utopías, que lo peor es creer que no tenemos derecho a tener utopías, y que lo mejor es estar seguros que las utopías de ayer son las realidades de hoy, que ese es el estímulo que nos tiene que dar el saber que cuando imaginamos algo que parece muy distante, muy difícil, muy complejo, pero que consideramos que es muy importante, hay que perseverar en tratar de alcanzarlo, porque se alcanzan y porque se transforman las realidades. Yo en realidad no sé qué tengo que decirles, salvo felicidades, y muchas veces y mil felicidades y más felicidades por todos estos logros, pero sí tengo cosas que decirles. La universidad es una de las grandes instituciones del país, y en efecto, como en el tercer momento lo vimos, han pasado cosas, pero no estamos bien. Hemos avanzado, pero no hemos alcanzado nada todavía. Se han podido hacer cosas porque hay mucho trabajo, porque hay mucha energía, porque hay mucha convicción, porque hay muchas razones detrás de todo eso. Pero ¿quién puede negar que hoy, dentro de nuestra propia comunidad, tenemos pendientes? Yo no puedo negar. Yo soy de los que los veo,
Y cuando hacemos ese análisis autocrítico, tenemos entonces un poco más de autoridad moral para ver hacia afuera. Y hacia afuera tampoco estamos bien. Nos falta muchísimo por hacer, nos faltan muchas cosas en las que tenemos que avanzar, en las que tenemos que caminar. Muchos problemas que tenemos que resolver. Muchas tradiciones que tenemos que dar por terminadas. Muchas prácticas culturales que empiezan en la casa, que siguen en la escuela, que continúan en el trabajo, que están en la calle, que están en todos los espacios y que no son pertinentes. En este país, lo decía Marisa, en este país ser mujer, ser joven y ser indígena es una de las funciones más complejas, una de los sectores en donde la injusticia, la inequidad, la desigualdad se agravan. Y en este país tenemos muchas personas, muchos niños, niñas, muchas ancianas que tienen esa triple condición. Cuando uno los ve por separado, ahí están, son 3 de los grupos, no son los únicos. Los adultos mayores somos otro de esos grupos. Pero a mí no me gusta tanto hablar de lo que me queda tan cerca. Y por eso digo, ahí hay muchas cosas. Y la universidad tiene una responsabilidad. Y en ese sentido, el PUE sigue teniendo, ha hecho muchas cosas. Ahí están los elementos. Ahí están estos 3 grandes núcleos con los que ejemplificó el trabajo la doctora Belaustegui-Goitia. Pero tenemos pues cosas que hacer adentro y tenemos muchas cosas que hacer afuera. La vida universitaria en el cuerpo directivo está hecha de ciclos y llegamos a un ciclo y los ciclos se cumplen y son sanos, es sano que se cumplan. Y yo creo que Marisa y el personal del programa y quienes le han acompañado, sus colaboradores más cercanos, sus colaboradoras más cercanas a lo largo de estos años, deben sentir el orgullo de que han hecho un aporte muy significativo, muy importante, y que como con frecuencia lo digo, ayer estábamos algunos de nosotros en Filológicas, es el trabajo de todos los días y de todos los universitarios. Es el trabajo en todas y cada una de nuestras entidades académicas y en nuestras dependencias académico-administrativas lo que nos da el orgullo de ser universitarios. Ahí arranca eso. Cuando le servimos al país, tenemos hasta el reconocimiento de fuera. Esta es una institución que por eso tenemos que cuidar, que por eso tenemos que conservar, que por eso tenemos que ayudar a que siga cumpliendo con esas tareas fundamentales. De verdad, a la doctora Belaustegui-Goitia Rius, muchas felicidades a este programa, muchísimas felicidades, y tengan la seguridad de que lo que he querido significar por mi presencia, y por eso empecé dando la otra explicación, es el compromiso que como rector y como universitario tengo con los asuntos y temas que son la sustancia del trabajo del programa universitario de estudios de género. Felicidades a todas y todos ustedes.